Bienvenidos a Mi Cine, Tu Cine, para este primer programa de una nueva temporada. ¿Suena a fiesta esta historia? Yo digo, las fechas vienen bien para un regreso al aire porque estamos en plena temporada de premios del cine americano, lo cual nos permite descubrir más o menos las mejores películas estadounidenses del año. Y muy excepcionalmente, esta semana vamos a comentar solamente películas que vienen del país del tío Sam. Las nuevas obras de dos grandes cineastas, Todd Haynes y Alexander Payne, y la película galardonada con el Globo de Oro a Mejor Película, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, con la tremenda Frances McDormand. Para comentar esos estrenos, para también retomar el diálogo cinéfilo que tanto disfrutamos cada jueves con ustedes en Canal 11, me acompañan hoy Pedro Segura Bernal, crítico de cine, programador y distribuidor en La Ola Cine. Sergio Huidobro, crítico en las revistas La Tempestad, Cine Premier y en el podcast cinegarage.com. Aranza Luna, crítica de cine en la revista Nexus, en la revista Cine Premier y estudiante de guionismo en el Centro de Capacitación Cinematográfica. Un debate de Mi Cine, Tu Cine que se respeta, no puede ser sin los dibujos mágicos de un monero, en este caso quizás el más brillante de todos, lo que sí es que es el más cinéfilo, yo creo, de todos. Bienvenido, Hernández. Muchas gracias por tu presentación. Yo creo que soy el más ocioso, por eso acepto venir siempre. Pero muchas gracias por la invitación y es un placer estar aquí en Mi Cine, Tu Cine. Para arrancar bien una nueva temporada, necesitábamos como recibir los dotes mágicas de una hada madrina. No es fácil encontrar, la encontramos. Hizo esfuerzos enormes para venir. Van a escuchar por qué. La presento. En televisión la vimos en El Hotel de los Secretos o Paramédicos. En el teatro protagonizó Salomé y fue dirigida por John Malkovich, pero es el cine el que le ofreció a Irene Azuela sus mayores éxitos. Después del Búfalo de la Noche con Guillermo Arriaga, recibió 2 Arieles consecutivos como mejor actriz por Quemar las naves y Bajo la sal, confirmando la excepcional riqueza de su talento. Después, entre otros, la dirigieron Roberto Schneider en Arráncame la vida, así como Jorge Fons, Gerardo Naranjo, Ernesto Contreras y Gerardo Tort. Irene, muchas gracias. ¡Qué gusto! Que el gusto es mío. Todavía no escuchamos porque dije que vas a hacer esfuerzos. Bueno, claramente el esfuerzo es porque tengo la mitad de la voz, pero aquí estoy. En esta semblanza no hablé de la última película que se estrenó contigo, que es Cuando los hijos regresan, que es uno de los grandes éxitos mexicanos del 2017. Así es. Tenía muchas ganas de hacer comedia desde hace mucho tiempo y luché bastante, la verdad. No me llamaban para hacerlo. Entonces estaba feliz de... Das miedo tú. ¿Tú crees? Puede ser, ¿verdad? ¿Pero la disfrutaste? Pues, la disfruté muchísimo. La pasamos muy bien, fue una gozadera. Y para mí, fue increíble retratar un personaje así de estereotipado, ¿no? Una mujer absolutamente banal, que lo único que quiere, pues, es es hacerse de los objetos materiales de la familia. Y pues nada, un gusto de irme a ese otro género. Para nosotros, esta película tiene un sabor particular porque es dirigida por Hugo Lara. Sí. Y Hugo Lara, si tú eres la madrina de esta temporada, él más o menos es el padrino del programa porque es el creador del Concurso Nacional de Jóvenes Críticos, donde nació este proyecto. Finalmente, saludos, Hugo. Vamos a empezar con el primer estreno esta semana. ¿Qué nos vas a presentar tú, Pedro? Downsizing. Pequeña Gran Vida es la primera película de ciencia ficción de Alexander Payne, reconocido por películas como Sideways y Nebraska. Esta irónica fábula, protagonizada por Matt Damon, cuenta la historia de Paul Safranek, un hombre que junto a su esposa, la comediante Kristen Wiig, decide tomar un nuevo camino en la vida, ser partícipe de la más reciente moda tecnológica, encogerse, decisión que le llevará a cambiar su vida por completo. Creo que vamos a todos estar de acuerdo en esto. Es más o menos una película fallida, pero que nos interesa mucho, ¿verdad, Sergio? Sí, eso es una curiosidad ver a una persona como Alexander Payne, que ya tenía, en sus primeras películas son muy políticas,
Election, por ejemplo, La Ciudadana Ruth, son películas que evidentemente tienen como una agenda política, bueno, inquietudes políticas al menos, y varias de esas creo que emergen otra vez en esta película, algunos temas, por ejemplo, de ecología, de desigualdad, etcétera. Sin embargo, con este tono como de distopía cómica, como de ciencia ficción, pero a la ligera, creo que es un riesgo curioso el que toma un autor que ya ha ganado cosas en Cannes, en los Óscares. De repente, este cambio de registro a mí me sorprende mucho. Creo que no es su cambio de registro más afortunado, pero... A ver, ustedes. Es un cambio de juego muy peligroso, ¿no? O sea, es como cuando, con muchas posibilidades de perder el balón, lo pierde varias veces porque trata tantos temas como los que mencionaste que se acumulan y terminan tropicando la película por sí mismas, pero aún así no deja de ser interesante la forma en que aborda y cómo trata de salirse de su zona de confort. Porque hay muchos temas como los que mencionas, también como la crisis de mediana edad en un hombre caucásico americano, que también están presentes y la forma en que lo analiza. O sea, de este personaje al de Sideways no hay una gran diferencia, o a los de Nebraska. O sea, viven esta misma sensación de la clase media que no encuentra sus motivos o su lugar. Y creo que, aunque la comedia no funciona del todo, porque Matt Damon no es un gran comediante, la película abarca los temas de manera interesante y los temas que trata son muy, muy interesantes. Sí, porque hay otro tema que no mencionan hasta la fecha, es la sobrepoblación, es el capitalismo salvaje que está destruyendo el planeta y todo esto, que son temas muy políticos, muy fuertes, que obviamente le interesan mucho a Payne, pero lo hace de manera ligera y sí, se pierde un poco en tantas opciones de narración, eso es el problema. Aranza, ¿cómo lo sientes? Pues es una comedia extraña, pero creo que es de un salto para bien. A mí no me pasa arriesgado, pero creo que lo hace para bien porque creo que son más picos positivos durante la película. Justo abordar estos temas pues y hacerlos en una comedia creo que no es algo que puedan hacer, que pueda hacer cualquier director. Y justo estos temas de la onda fronteriza, de sí, puedes tener migración, puedes tener como todos los lujos, pero al final los vicios siguen siendo los mismos, como estas cosas que son muy interesantes y creo que más que sea divertida es muy extraña ver a Matt Damon haciendo comedia como algo extraño, es muy entretenida. Justo lo que mencionábamos fuera de cuadro es de que podrían haber muchos gags sobre las dimensiones, ese tipo de cosas, pero los recursos están medidos justo para servir a los intereses de Payne, de lo que nos quiere decir como espectador. Y sería menos singular. Claro. Esto ya lo vimos. A ver, Hernández, ¿tú cómo sentiste esta qué aventura sin medida? Ahora sí que literalmente se quedó chica. No podemos decir que sea una gran película. Y yo creo que uno de los errores es el protagonista. Y yo creo que se desperdició una buena oportunidad de tener un mucho mejor actor para este papel, que es Peter Dinklage. A mí me parece que estaba mucho mejor el tipo. Se equivocó de película. Exacto. Bueno, vamos a hablar de él más tarde. Bueno, perfecto, muchas gracias, Hernández. Bueno, vamos a un breve corte, pero vamos a regresar con la entrevista que hicimos Aranza y yo a uno de los más talentosos jóvenes cineastas mexicanos, Amat Escalante. Regresamos. Dices que te has alejado un poco, digamos, de estos temas sociales tan explícitos, ¿no? Por ejemplo, en Eli, que era justo en el contexto del narcotráfico en México, y que optaste por la fantasía. ¿No consideras que sigues como en esos mismos temas, que es incluso más difícil y más fuerte para el espectador ver como estos cánceres del feminicidio, del machismo a través de la fantasía? No había lado fantástico en ciencia ficción en varias primeras versiones del guión de La Región Salvaje. Cuando llegó a esta idea de tener un elemento de otro lugar, de otra realidad, un monstruo, y que eso transformó y me inspiró nuevamente a contar lo que iba a contar, y me di cuenta que aunque tuvieras esos elementos, pues no iba a afectar la idea central, el espíritu de lo que quería decir, que era eso que mencionas en parte, la violencia hacia la mujer, feminicidios, machismo, doble moral, todo eso. Entonces sabía que poniendo un elemento así era casi que una puerta a abrir hacia una verdad igual de válida que si estuvieras retratando
una situación social puramente y ver la problemática social, ¿no? Pero lo hizo mucho más interesante, lo escondió un poco el tema y me abrió la puerta para entrar a un tipo de cine que siempre me ha gustado, me ha apasionado, el cine de género, terror, suspenso. ¿Te sientes un cineasta, un pintor de la realidad mexicana? Hay algo aquí que me ilusiona y no me imagino no haciendo películas en México porque me encantan no solo los temas, etcétera, pero también cómo aquí producimos, cómo yo he producido películas y como sé que algunos colegas lo hemos hecho. Hay algo muy bonito de eso, que sé que es muy especial de cómo hago el cine aquí. Podrán encontrar esta entrevista completa en las redes de Mi Cine, Tu Cine, y la película de Amat, La Región Salvaje, se estrena la semana que viene, así que la vamos a comentar aquí en la mesa el próximo jueves. Ahora vamos a comentar otro estreno, naturalmente, y esta vez es Aranza, que nos los va a presentar, y se trata de la nueva película de Todd Haynes, El Museo de las Maravillas. Dos historias se intersectan, la de Ben, un niño huérfano que vive en la década de los 70, y la de Rose, una pequeña rebelde que vive sus aventuras en la década de los 20. Cuando creen que nada puede unir sus vidas, Todd Haynes despliega un espectáculo visual en su última película, El Museo de las Maravillas, y crea una fascinante simetría por el deseo de libertad. Dígame, ¿cómo sentiste esta película? ¿Cómo la recibiste? La recibí con mucha incertidumbre. No sabía hacia dónde iba la historia, que de hecho se sienten como dos películas al principio, ¿no? Son tan distintas las maneras de estar filmadas, los tonos, que de pronto se sienten como dos películas que van caminando paralelamente, aunque me parece que la narrativa falla. Me parece que el ritmo de la película, que no porque sea lento necesariamente se equivoca, pero las secciones toman mucho tiempo en llegar a donde tienen que llegar. He disfrutado muchas otras de las películas de Todd Haynes. No es mi favorita, pero definitivamente, sobre todo el final, es lo que más disfruto. Aranza. Creo que Todd había hecho un trabajo espectacular con Carol, justo por el retrato de sus protagonistas, ¿no? Como estas, de irlas observando, de ir cómo va surgiendo el romance, y creo que trató de hacer algo parecido con los dos protagonistas niños, pero en esta situación o en esta ocasión hizo que como que ese momento cumbre de lo dramático se extendiera y mantuviera como al espectador viendo estos detalles que al final no llevaban hacia un lugar claro, o sea, todavía, hacia los 3/4 de la película todavía no te quedaba claro del todo qué iba a suceder, pero bueno, en cambio disfrutabas totalmente la belleza en blanco y negro y a color de los 70. Este es el primer proyecto en la carrera de Haynes, si no me equivoco, donde él recibe un guión que ya estaba escrito, donde digamos, la semilla del proyecto original no viene de él, como muchas otras de sus películas, donde realmente eran personales en niveles muy evidentes, ¿no? Y esta, pues bueno, se nota mucho la implicación, se nota que está enamorado de las épocas, de las dos que está retratando, pero a mí me queda un poco a deber esa misma implicación en el arco de los personajes, por ejemplo, o en la textura humana, pues, que sea comparable a la textura fotográfica, que es deslumbrante además, pero sin embargo es una película muy, muy bella. Es un fallo muy lindo, digamos. Pedro, a ver, ¿nos salvas esto o no? Creo que lo que todos compartimos es de que no es la mejor película de Todd Haynes y que también es una película desconcertante. Como mencionaba Aranza, durante los primeros 45 minutos no sabes bien por dónde va, y creo que la película es sobre el desasosiego. Es una película de estos personajes que tratan de encontrarse su lugar en el mundo, y eso lo comparte con el espectador, porque tú en todo momento estás esperando algo de la película que no te lo va. No te lo da en ningún momento, pero creo que al final funciona como un artilugio de Todd Haynes para meternos en este mundo en el cual somos estos dos niños que no encuentran un espacio y terminan avanzando en esta travesía que es la vida, en el cual, como Haynes, que siempre lo pone tanto en Carol o en otras películas, encontrar el significado. Me gusta mucho el hecho cómo utiliza elementos de otras películas, como platicábamos con Alexander Payne, por ejemplo, el hecho del final que mencionaba Sirene, que es, o sea, como que es extremadamente conmovedor, y viene de un artilugio que él utiliza en una película previa
película que es una biografía de los Carpenter, en la cual él hace todo con muñecas. Y en la película es como, o sea, es tan experimental que no funciona. Y aquí todo es tan mágico que uno termina completamente conmovido y al final encuentra el espectador lo que estaba buscando, al igual que los niños. Vamos a un corte y regresamos para comentar la película que más nos emocionó esta semana. Bienvenido de regreso, esta vez para comentar 3 anuncios por un crimen, que es la película realmente que nos interpela, queremos debatir sobre esta. Primero, Sergio, nos vas a presentarla para que ustedes también tengan elementos. 3 anuncios por un crimen es el más reciente largometraje del dramaturgo y cineasta irlandés Martin McDonagh. Situada en la localidad ficticia de Ebbing, Missouri, agrupa elementos del western, el cine negro y el melodrama para contar en clave de comedia negra un caso de feminicidio y revancha en la provincia americana. Ganadora del Globo de Oro como mejor película y el premio a mejor guión en Venecia, así como a casi 70 premios internacionales, la cinta ha sido nominada a 7 Óscares esta semana. Bueno, ¿quién quiere empezar? A ver. 3 anuncios por un crimen es la película que dirigió, el que alguna vez se escribió en Brujas y la dirigió también. Es una película completamente diferente. Sus trabajos anteriores, si ustedes los han visto, a mí no me parecen para nada interesantes. Y esta es una película que es todo lo contrario, es una película extremadamente compleja. Es una comedia negra. Negrísima, pero es increíble que la forma en que lo aborda, porque me parece que también es una película muy humana, inclusive hasta humanista. La relaciona mucho con el cine de los hermanos Coen, empezando por la participación de Frances McDormand, pero creo que las distancias son abismales, porque aquí lo que es realmente le imprime un corazón y una forma de entender a los personajes desde diferentes perspectivas que los Coen realmente nunca les ha interesado, porque no hay ese cinismo y ese sadismo que luego existe en el cine de los Coen. Aquí es como estos personajes que divagan en esta oscuridad del sur de América, y que terminan por encontrarse con el dolor, con la pena, y una forma de abordarlo de una manera muy interesante, una comedia que va sacando todas las vertientes, como estos contrastes entre la vida y la muerte, el racismo y la solidaridad, y el dolor y el intento de venganza y el perdón, como todas esas cosas como se van conjuntando en esta historia. ¿Tú cómo sentiste el personaje de Frances McDormand? Me parece increíble retratar un personaje de una madre que acaba de perder a su hija, que está en un dolor muy profundo y que no caiga en sentimentalismos, que no caiga en un duelo inactivo, al contrario, que su duelo tenga que ver con la acción y que sea esa acción la que traiga unas consecuencias pavorosas, unas consecuencias pues que sorprenden a todo el pueblo. Y una de las cosas que más disfruto es justamente los diálogos. Cada uno de los diálogos de los personajes son bellísimos, están construidos, están pensados, tienen una historia detrás, te hablan de un personaje muy definido y bueno, me parece que eso le da una solidez a la historia increíble. ¿Aranza? A mí justo yo me quedo con estos anuncios gigantes que son súper fuertes, que es como una llamada de atención desde el coraje y desde el dolor de una mujer. Eso se me hace increíble. Un poco es Frances siendo Frances, porque casi siempre sus personajes son así, de mujeres duras, pero creo que aquí esto es un dolor humano, muy, o sea, te pones a pensar si tú harías exactamente lo mismo en el caso de una pérdida un caso de injusticia, ¿no? O sea, buscar y convertirlo en este dolor transformador, porque al final creo que los personajes que están alrededor de Frances se transforman de alguna u otra manera, ¿no? Para bien o para mal. Y ya, o sea, como que lo mejor, y creo que la cereza del pastel es ese final tan cómico, un poco cómico, con humor negro. El final no es cómico, el final da un poco de moral a la cosa, pero siento que soy el único que fue un poco molestado. Esta dimensión de odiar, finalmente nunca el director parece decir, hey, está mal esto. Y a mí me incomoda que me ponga como espectador en la lógica de quiero, ¿sabes?, dañar a quien me dañó. Lo entiendo humanamente, pero me incomoda moralmente. Me parece muy interesante lo que dices. A mí, a ver, creo que hablando en términos generales, en el cine vamos a encontrar siempre personajes masculinos mucho más complejos que los
que los femeninos. Y me parece en ese sentido que esta película tiene sentido por muchas razones. Por supuesto por la historia, por el guión, pero por la elección de que este personaje lo haga Frances McDormand, que es una actriz que siempre ha tenido una convicción muy clara en su carrera, que no ha cedido a hacer personajes unidimensionales, personajes de mujeres débiles, de mujeres pues que estén pintadas con con un solo trazo, ¿no? Y en ese sentido me encanta que el personaje pase de ser la madre doliente a ser pues lo que termina siendo. Hay que dejar descubrir. Así es. Hablando de esto, dejar descubrir un poco. Sergio, ¿cuál fragmento nos vas a presentar? Elegí uno de estos momentos en donde creo que podemos ver el nivel del registro que tiene Frances McDormand como actriz cuando la dejan hacer lo suyo. Hey, baby. Yeah. Still no rest. How come, I wonder? Because there ain't no God and the whole world's empty and it doesn't matter what we do to each other? I hope not. How come you came up here out of nowhere looking so pretty? You ain't trying to make me believe in reincarnation or something, are you? Because you're pretty, but you ain't her. She got killed. Now she's dead forever. I do thank you for coming, though. If I had some food, I'd give it to you. All I got is some Doritos. They might kill you. They're kind of pointy. Then where would we be? ¿Cómo ves esta mezcla de fuerza rabiosa y de profunda sensibilidad que logra construir Frances McDormand? Y de chistes. Además. Tiene chistes ahí en medio. Sí, Tiene sí. todo y además es increíble que lo logre con un solo gesto, ¿no? O sea, de pronto hace la boca para atrás y dices, ahí hay una opinión. Alors, ¿qué te inspiraron estos 3 anuncios, Hernández? Pues me gustó mucho, me parece que es una gran película y por eso estos 3 anuncios. ¿Sí se ve? Sí. Oye. ¿Eres un antipatriótico? No, es lo que dice la película. Ah, ok, ¿no? ok. Claro, que son los anuncios de la película. Muchas gracias, Hernández. Y te esperamos aquí pronto, por un nuevo programa. Más pronto de lo que crees. Ojalá sea así. Alors, chicos, ya saben, bueno, chicos, chicas, saben que ahora quiero una recomendación. Aranza. Yo les quiero recomendar que vayan a ver Abril y el Mundo Extraordinario, una animación francesa muy divertida, con unos tintes oscuros bastante interesantes. No se la pierdan. Amazona, de Claire Westcott, una película colombiana muy emotiva, el retrato de una madre vista a través de su propia hija. Es un relato sencillo, universal, sobre la reconciliación con los orígenes a través de los propios recuerdos. Distribuye Interior 13. Mi recomendación es La salvaje odisea neoyorquina, en la que nos adentran los hermanos Safdie, Good Time, Viviendo al límite. Ah, bah oui, obviamente. Bon, Irene, ¿qué nos recomiendas? Mi recomendación sería la comedia de Alex de la Iglesia, que se llama Perfectos Desconocidos, que tiene que ver con, pues, con un tema muy actual de la vida adulta, sobre todo, que tiene que ver con nuestra intimidad y con los teléfonos celulares como extensión de ella. Muchísimas gracias, Irene. Muchas gracias, chicos. Gracias, Hernández. Y vamos a seguir estos meses comentando cada semana los buenos estrenos. Aquí les esperamos. Y muchas gracias. A ustedes. Irene, nuestra hada madrina.